למנצח אין שושנים, עדות לאסף מזמור. ישראל האזינה, נוהי כצאן יוסף יושב הקרדין הופיע לפני אפרים ובנימין ומשה, עוררה את גבורתך ולך לישועתה לנו. אלוהים השיבנו והאר פניך וניוושע. Shalom, Gesed Uvuhim Abaim, paz, gracias y bienvenidos a este estudio de la porción de la semana. Quiero dar una bendición y bienvenido especialmente para nuestros hermanos y hermanas en la República Dominicana. Yeshua, el árbol de vida, con Roe Oscar, Roe Tom, Roe Danny. Un gran saludo, shalom desde Miami, Florida. Estamos bien alegres con todo, con el éxito que están teniendo, el crecimiento, nueva locación. Mandamos un gran abrazo en nombre de Yeshua a cada uno y alegres de estar aquí listos para estudiar la porción de Parashat Mishpatim. Quería compartir unos pensamientos y antes que todo hay que dar la gracia a Hashem por su palabra, por Mashiach, por todas las bendiciones que tenemos. Entonces, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu la'asok b'divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has santificado por sus mandamientos y nos has mandado a ocuparnos con las palabras de su Torah, su instrucción. Amén. Voy a tratar de resumir este Parashat Mishpatim, porque todos tenemos que compartir un poco y queremos escuchar de todos, pero hay algo bien clave en esta porción que es aplicado en el pacto renovado. Es el concepto de un goel, un redentor que redime a su hermano que ha caído en pobreza. Sabemos que la Torah explica que no van a ser pobres si obedecen a la Torah. No van a tener que venderse como siervo si estás obedeciendo la Torah. Entonces, esto cuando sucede es por pecado. Es por pecado de generaciones anteriores o tal vez de la persona. Y para regresar a su nivel, a su lugar como Ben Israel, necesita un redentor, necesita ayuda. Y el Eterno siempre envía ayuda para los que están buscando regresar. Y esto también abre las puertas a los que quieren ser añadidos al pueblo de Hashem. Entonces, empezamos con Éxodo 21, versículo 2, que dice: Ki tikne eved ivri, shesh shanim ya'avod, uvishvat yetze lechovshi chinam. Si comparas siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá ahorro de balde. Es decir, sale completamente libre. No tiene que buscar una manera de ayudar que sea liberado. Es una obligación liberarlo. Y como acaba de explicar, la razón que estaba en esa situación es por disciplina. No tenían prisiones en Israel en los tiempos antiguos. Esto fue el sistema de corregir a alguien. Por ejemplo, si robó, hizo algo malo, tiene que pagar su deuda a la sociedad. Tiene que trabajar y puede recibir restauración. En la Torah siempre hay restauración. Claro, hay casos cuando uno se vende completamente y en ese caso extremo tenemos el jubileo, el Yovel. Yeshua habla mucho de eso en Lucas 4 y en muchos otros lugares. Pero quiero enfocar en algo sencillo, es que en nuestro contexto moderno muchas veces estamos mezclando términos y ambos lados de la familia. El judaísmo y el cristianismo hacen esto. Judío
hebreo, Israel, lo mezclan y no son lo mismo. En la Torah Shebiktav, en la Torah escrito en su idioma, Bilshon HaKodesh, en la idioma santo, cada palabra, cuando se usa diferente palabra, hay un motivo, hay una razón, hay más explicación y tenemos que investigar esto. Y Rabbeinu Bachya explica, el párrafo no comienza con las palabras Ki tikne eved ivri, o sija. El párrafo no comienza con la palabra Ki tikne eved Israel, cuando compres a un israelita como siervo. No usa la palabra Israel, sino que se refiere a esa persona solamente como siervo hebreo, iberí, de donde viene ibérico, pero dejamos eso por otro día. La palabra Israel es un elogio para el pueblo. El siervo en cuestión no merecía ese elogio cuando fue vendido por haber robado, ni lo merece si prefiere servir a un amo de carne y hueso, en lugar de servir exclusivamente al Todopoderoso. Los israelitas en Egipto, los que estaban esclavizados, siempre fueron llamados hebreos, iberim, en vez de Israel. Incluso Moshe se refirió al Dios de los hebreos cuando se presentó ante Faraón, pues los israelitas aún no habían alcanzado el título de Israel como pueblo. Todo esto explica por qué la Torá escogió la oreja del siervo, la que había escuchado a Dios proclamar el mandamiento de ser siervos únicamente de Dios, y que aún así ha decidido ignorarlo, para que fuera perforada por su amo, a quien él mismo había elegido, a fin de que tanto el siervo como el amo comprendieran que habían fallado en mantener correctamente la relación entre siervo y señor. La Torá insiste que este contrato entre el siervo y el amo se concluya ante un tribunal, es decir, su amo lo llevará antes Elohim, traducido los jueces, es decir, ante una corte representante de Dios en la tierra. Todo este idioma es usado en el pacto renovado cuando hablamos de redención. Rab Shaul explica que todos son esclavos al pecado. Y pecado es transgresión a la Torá. Obviamente, Rab Shaul está diciendo que no deberían ir en contra de la Torá. Sí hay versículos en cuando él dice cosas difíciles de entender, pero solamente entendiendo que transgresar la Torá es lo que lleva a uno al servidumbre y ser esclavo al pecado, transgresión. Entonces, el propósito de ser liberado, salvado, es regresar a su lugar como Israel. Hebreo simplemente significa físicamente descendido de Abraham Avinu. Por ejemplo, como mencioné, los Bnei Anusim usaban el término hebreos en Italia, España, en Portugal, especialmente en Sefarad, que se llama como Iberia, que mucho tiene que ver con el tiempo de Shlomo HaMelech, cuando él tenía una presencia ahí. Pero más que todo, con la destrucción del segundo templo por Titos, llevó a muchos de Jerusalén como siervos en servidumbre a Sefarad. Y sabiendo esto en la historia, el papel del nombre hebreo siendo algo étnico de la descendencia, no de su lugar como Israel o como judío, podemos entender que Yeshua, cuando habla en Lucas 4
que ha venido a liberar los que están presos, a predicar a los pobres. La pobreza y esclavitud y pecado en Parashat Mishpatim, en Parashat Behar y también en Devarim 15, por ejemplo, todo eso se trata de lo mismo. Los que han desviado de la Torá, regresando a esclavitud. Piensa cuando habla del hijo pródigo, ¿qué hace el hijo pródigo? Vendió su herencia y se vendió él mismo a un gentil. Y por eso está con los marranos. Entonces, para regresar al nivel de Israel, para regresar a la asamblea de Israel y ser parte del pueblo, necesitas un equipo de jueces, por ejemplo, cuando habla aquí, que representan a Elohim en la tierra. No es que ellos son Elohim, pero vea que los llaman Elohim. Representan Elohim aquí en la tierra. Y con este entendimiento, también tenemos en esta parashá, y no es por coincidencia, que hay un mensajero, porque ángel es un mensajero, del rostro de la presencia de Hashem, y su nombre habita en su mensajero. Todo esto está enseñando la obra del Mesías, que es el mensajero del Eterno, que ha venido a redimir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y eso da oportunidad para otros en esclavitud venir al servicio del Dios de Israel y ser parte de su pueblo. Igual como sucedió en Egipto. Hashem, a través de Moshe Rabbeinu, redimió a su pueblo de esclavitud, y eso fue oportunidad para los demás a su alrededor. Quien quería ser añadido al pueblo también podían entrar a pacto si salieron con ellos bajo la dirección de Moshe Rabbeinu. Vemos lo mismo con Ruth y Naomi, que Naomi es una israelita que se desvió de su tierra y fue con los moabitas, donde no pertenece, un pueblo que no guarda Torah. Para regresar necesita ayuda y regresa con una prosélita, Ruth. Entonces, de ahí viene el concepto de Rab Shaul, que Hashem trabaja todo por lo bien. Uno se cayó en pecado, se desvió del pacto, su descendencia fuera del pueblo de Israel, pero cuando se despierta y desea regresar a casa, tiene que llevar almas con él o ella para ser parte de la familia. Eso es parte del proceso. Y todo este concepto de esclavitud y restauración y conversión es muy importante para entender Gálatas. Cuando Rab Shaul está hablando, por ejemplo, en Gálatas 4:7 y dice: así que ya no eres más siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por el Mesías. No está en contra de la Torá, sino un debate del proceso de conversión. Porque el proceso de conversión antes de la llegada del Mesías estaba basado en esclavitud. Y es por eso que esclavos como Herodes, esclavo de los saduceos, fue convertido por espada. Y esa circuncisión que hizo fue externo y no de corazón. Y es el contexto de por qué Rab Shaul, que antes predicaba eso, ahora tiene la revelación de Mashiach y sabe que esos actos externos por la fuerza, sin corazón, no sirve a nadie. Cuando uno quiere regresar o entrar, tiene que realizar que su lugar como siervo al pecado necesita corrección, necesita teshuva, necesita cambiar y pensar que no quiere ser esclavo a la humanidad, no quiere ser esclavo a esta carne, a este mundo, al pecado, sino siervo de Hashem.
Y cuando uno tiene esa revelación, tiene que escoger su redentor. En caso de el Éxodo, fue Moshe. En caso de los tiempos finales, el último redentor es Mashiach. Y su nombre es Yeshua. Y con eso, quiero ir a Hechos 6:9, donde veamos algo interesante. Dice, levantáronse entonces unos de la sinagoga que se llamaba de los libertinos, y de los de Cirene y de Alejandría y de los de Cilicia y de Asia, disputaban con Esteban. ¿Quién era Esteban? Esteban, en Hechos 6, veamos que hay los que se llaman hebreos, los emisarios. ¿Por qué usa este lenguaje? Porque Mashiach dice a sus emisarios que todos son judíos, en Hebreos capítulo 13, que tienen que salir del campamento y tomar la misma desgracia que Mashiach también tomó para los demás, a regresar los ovejas perdidos de la casa de Israel. Y en Hechos 6, Esteban es uno de esos, con un nombre griego. Veamos en esos nombres de esos 7 hombres que no querían comer con ellos. ¿Por qué? No sabían cómo preparar comida kasher. Estaban regresando a la Torah a través del nombre de Yeshua. Y los emisarios escogió 7 de ellos, nombres griegos, samaritanos, gente asimilado que están regresando, porque salvación viene de los judíos. Pero en este caso los emisarios como Mashiach se fueron afuera del campamento como Yosef, que también fue un siervo hebreo, pero no por su pecado, sino por pecado de sus hermanos. Y con esto podemos concluir que es por eso que Esteban está ahí predicando en una sinagoga para los regresantes del exilio, que eran esclavos de los romanos, queriendo regresar a su lugar como Israel. Y ahí estuvo prosélitos y él estaba predicando que ha llegado el Mesías, el Redentor, que da tu lugar con el pueblo de Israel. La cirugía no te salva. Los mandamientos externamente, solamente sin corazón, no te van a salvar, sino tu fe en el Eterno y en su Redentor que ha enviado. Y después de recibir eso, uno debería guardar Torah como los emisarios. Y eso es el punto de entender Mishpatim, estas leyes que tienen que ver con servidumbre y restauración. Y nosotros tenemos restauración. Como dice en Gálatas 5:1, estar pues firmes en la libertad con que el Mesías nos hizo libres, y no volvéis otra vez a ser sujetos al yugo de servidumbre. Shalom Aleichem.